Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos al punto 393, dentro de este apartado, la caída de los ángeles. Un punto en el que se aborda una cuestión muy interesante. Dice, es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina perdón, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. Y ahora viene una cita de San Juan Damasceno. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Esta es una cuestión muy interesante, porque muchas veces en las preguntas que formulamos, ¿por qué Dios no perdona a los ángeles? ¿Por qué alguien que ha muerto en pecado mortal no puede ser perdonado después de la muerte? ¿Por qué alguien que está en el infierno, en la condenación eterna, no puede ser perdonado por Dios e ir al cielo? Esta es un poco el tipo de pregunta que se formula. Y entonces aquí habla, es que existe un carácter irrevocable de la elección. Es decir, un ángel es un espíritu ángel, tiene una naturaleza puramente espiritual, y por lo tanto, en él, si queréis, pongamos una imagen, ¿no? O sea, por analogía, comparemos al ángel con Dios. Lógicamente, Dios es espíritu puro. Un ángel también es espíritu puro, pero claro, un ángel tiene una naturaleza finita, es un ser finito. Pero ¿por qué comparo al ángel con Dios? Bueno, lo comparo para que nos demos cuenta de lo siguiente. Dios puede ahora pensar una cosa y luego cambiar de pensamiento y pensar la contraria. No. No, eso es imposible, porque es que Dios es infinito, Él lo sabe todo, es espíritu puro y por lo tanto Dios no puede ser ahora sí y ahora no. Dios es amor, pero igual cambia y dentro de un tiempo deja de ser amor para ser otra cosa. No, hombre, eso no es posible. Porque Dios es idéntico a sí mismo. Dios es idéntico a sí mismo. Luego Dios no puede cambiar en su opción. Bien, ese es Dios. Estoy comparando un ángel con Dios y ya sé que no es lo mismo. Estoy haciendo una analogía que no es una aplicación unívoca. ¿No? Ya sé que soy consciente de que es una comparación. Pero también un ángel es espíritu, aunque sea limitado, es espíritu puro. Y como espíritu puro que es, su opción es radical y es irrevocable. Es irrevocable. A diferencia nuestra, que nosotros tenemos en esta vida pues una capacidad de reconducirnos, de convertirnos, no es así, en el caso de los ángeles, cuya decisión es irrevocable. Y fijaros bien, el hombre después, o sea, en el momento de la muerte, fija la determinación, el estado de su alma queda definitivamente fijado ante Dios. Es decir, la capacidad del hombre de arrepentirse termina con la muerte. Porque una vez que el hombre ha fallecido y su alma comparece delante de Dios, el estado de su alma, bueno, pues podríamos decir que se asemeja, también aquí hablemos de una analogía, al caso del ángel. Se asemeja a él, en el sentido de que su decisión es definitiva, es decir, decide definitivamente cerrarse a Dios y rechazarle, o decide definitivamente abrirse a su misericordia, bien sea para recibirla directamente en el cielo o para recibirla a través de un estado de purificación que necesite hasta llegar a Dios, pero se abre a la misericordia. O sea que en el momento de la muerte queda como fijado el estado definitivo del alma ante Dios. Bueno, leo de nuevo el texto de San Juan Damasceno, un santo padre. No hay arrepentimiento para los ángeles después de la caída,
como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Es decir, que no es que Dios no quiera perdonarles a los ángeles, es que, es que no pueden arrepentirse, que es distinto. Porque a veces nosotros nos equivocamos. A ver, Dios condena a los ángeles. Sí, claro, de acuerdo, correcta esa expresión. Pero ¿qué quiere decir condena a los ángeles? ¿Quiere decir que podía no haberles condenado? No, Dios no podía no haberles condenado, porque en el fondo un ángel se autoexcluye. Es que cuando un ángel se revela ante Dios, se está autoexcluyendo de él. Luego, no es que Dios, porque no tengas misericordia suficiente, le condene. No, es que la condena de Dios consiste en el respeto a la decisión del ángel de autoexcluirse, que además es irrevocable. Y esto que digo de los ángeles también es aplicable a nuestro caso, al caso de nuestro juicio. A veces uno dice, Dios tendrá misericordia de nosotros. Sí, claro que tendrá misericordia de nosotros, pero eso no quiere decir que no exista la posibilidad de que el hombre rechace la misericordia de Dios y se autoexcluya de la salvación. Y el posible, porque la Sagrada Escritura sí lo habla, el posible juicio condenatorio de Dios coincide con la decisión de esas almas de excluirse de la misericordia de Dios. Por lo tanto, cuando dice Dios te condena, bien, es una manera de hablar, porque otra manera de decirlo sería Dios te respeta, o sea, Dios respeta tu elección dramática de rechazar su misericordia. A mí me parece ya un poco el colmo que pretendamos, ¿no? Pues cargar sobre las espaldas del Dios misericordioso la posibilidad de la condenación cuando es sobre nosotros, sobre quien tenemos que cargarla, como si Dios pudiese tener la culpa por no ser suficientemente misericordioso. Eso ya es el colmo, atribuirle a Dios tal cosa. Bien, este punto 393 insiste en la palabra irrevocable. Existe en la naturaleza angélica existe una elección irrevocable, que por cierto, eso hará que uno dice, bueno, y entonces un alma condenada en el infierno no puede cambiar su estado y volverse y arrepentirse frente a Dios. No porque su capacidad de cambiar en su opción interior terminó con la muerte. Pero también digamos lo mismo de un alma que está en el cielo. Alguien que está en el cielo, que está en la presencia de Dios, no podría rebelarse frente a Dios y pasar al infierno. Pues tampoco porque, como dice aquí San Juan Damasceno, en el momento de nuestra muerte queda fijada definitivamente la opción del hombre frente a Dios. Bien, como veis, pues este es un tema que está preguntando respondiendo a cuestiones muy determinantes y muy fundamentales sobre la concepción también antropológica del hombre, sobre la concepción angélica, sobre los ángeles. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.